recordamos, mis hermanos, que estamos estudiando el libro de Apocalipsis cada martes a las 7 de la noche para el idioma español y los viernes a las 7:30 de la noche para el habla inglés. Para cualquier donativo o transferencia bancaria, pueden hacerlo directamente a la cuenta 162-00-33914, correspondiente al Banco de Reservas RNC 430-143774, o contactar directamente a Claudio Peña al 809-514-1516. Cada jueves a las 6:30 de la tarde tenemos una reunión vía la plataforma Zoom, en la cual podemos tener un momento de peticiones y adoración. Los domingos, el pastor Ronnie está predicando un sinnúmero de mensajes titulados Dios reacciona a nuestras respuestas. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Es un privilegio siempre venir y predicar la palabra de Dios. Y qué bueno que podemos reunirnos una vez más, aún por los medios digitales que Dios nos ha provisto, para que juntos estudiemos la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuáles son los beneficios de una oveja de Cristo. Utilizamos el texto de Juan capítulo 10, donde Jesucristo, a un grupo de judíos que le interroga, Jesucristo les responde diciendo: ustedes no me creen, yo se lo he dicho mucho, pero ustedes no me creen. Ellos le dicen: tú eres el Cristo, porque si tú eres el Cristo, ¿por qué no nos los dice abiertamente? Entonces Cristo le dice: yo se los he dicho. Se lo he dicho de dos maneras, se lo he dicho con mis labios y se lo he dicho con mis obras, pero ustedes no me creen. La primera cualidad de una oveja de Cristo que vimos es que una oveja de Cristo cree en Cristo. Lo segundo que Jesús le dice es: mis ovejas oyen mi voz. O sea que una oveja de Cristo escucha la voz de su pastor. La tercera cualidad que Jesús le dice es: y yo las conozco. Y habla de que Cristo y sus ovejas tienen una relación personal. Y la cuarta cosa que Jesús le dice: y ellas me siguen. Así que esas son las cualidades de una verdadera oveja de Cristo. Y hablamos de cada una en detalle. Pero hoy vamos a ver cuáles son los beneficios de una oveja de Cristo. Los beneficios de una oveja del Señor. En ese mismo pasaje de Juan capítulo 10, más adelante Jesucristo les dice a ese grupo de judíos que esas ovejas de Cristo tienen vida eterna, que no perecerán jamás, que nadie las va a arrebatar de las manos de Jesús, y que incluso su Padre, que es mayor que todos, también las tiene guardadas en sus manos. O sea que ya con ese texto nosotros podemos ver el gran beneficio que tenemos como ovejas de Dios. Tenemos vida eterna, tenemos la protección divina de Cristo, pero no solamente de Cristo, del mismo Padre Celestial. O sea que ese pasaje, uno de los textos claves en los cuales nosotros fundamentamos la doctrina de que la salvación no se pierde, ese texto nos enseña de que si usted es una oveja de Cristo, que primero creyó en Cristo para salvación, segundo que usted escucha la voz de su pastor, tercero que guarda una relación personal, diaria, íntima con el Señor, y cuarto que usted sigue a Cristo de todo corazón. Si usted es una oveja de Cristo, la palabra de Dios nos dice, el mismo Cristo dice: y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de sus manos. Y estamos también en las manos de Dios. Yo también quiero darte algunas otros beneficios, otras bendiciones de ser una oveja de Cristo, una oveja de Dios. Pero para ello vamos a utilizar uno de los salmos más famosos de la Biblia. Es el salmo que yo, tomando vehículos públicos, tomando taxis, a veces me monto en la parte de adelante y veo que hay una Biblia abierta ahí en el tablero del vehículo, y veo que el chofer tiene una música
que no es cristiana, pero tiene una Biblia abierta y cuando miro, me asomo un poquito, veo que siempre está abierta en este salmo. Salmo capítulo 23. Así que mucha gente lo utiliza como una especie de salmo para guardarle, para cuidarle, como que el tener la Biblia abierta en ese salmo, o el leerlo antes de acostarse, o el leerlo al levantarse, eso va a producir en ellos alguna especie de mística que va a cuidar su camino. Pero esto no funciona así, mis amados hermanos. Como vimos la semana pasada, este salmo se aplica exclusivamente a aquellos que somos sus ovejas. Y nosotros somos sus ovejas, hermanos, no por una cualidad especial que nosotros tengamos. No es porque nosotros seamos buenos mozos, no porque nosotros llevemos una Biblia debajo del brazo. Eso no son las cualidades que Cristo resalta en una oveja de Cristo. Para nosotros ser una oveja de Él, fíjese, todo apunta a Cristo. Debemos creer en Él, debemos escuchar su voz, debemos tener una relación personal con Él, al punto que Él nos conozca a nosotros también, y debemos seguirle a todo costo. Y eso entonces va a traer los beneficios de una oveja. ¿Y cuáles son esos beneficios? Vamos a leer Salmo 23. Solo tiene 6 versículos. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicias, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que vamos a ver cuáles son los beneficios de una oveja de Cristo. El primer beneficio que encontramos aquí en Salmo 23 es la provisión del pastor. La provisión del pastor, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En estos tiempos de pandemia, mi amado hermano, hemos visto la mano de Dios obrar sobre sus hijos. Vemos que dice la palabra de Dios, joven fui y he envejecido, y hay algo que no he visto en la tierra. Un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Así que, mis amados hermanos, Dios es nuestro pastor y por lo tanto nada nos va a faltar. Qué maravilloso Señor tenemos. La palabra de Dios nos detalla más este hecho en el libro de Mateo capítulo 6, cuando Jesucristo en aquel maravilloso sermón de la montaña, Él está predicando y dice en el capítulo 6, verso 24 en adelante, que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, como tú no puedes servir a Dios y a las riquezas, Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis. No se afane por su vida. ¿Qué tienes que comer? ¿Qué tienes que beber? Por tu cuerpo, ¿qué vas a vestir? Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ustedes, mis ovejas, ustedes valen más que ellas. Así que, mis amados hermanos, vemos la provisión del pastor. Somos más importantes que las aves. Más adelante dice que somos más importantes que los lirios del campo. Y aún Salomón no se vistió como uno de ellos. Y luego en el verso 31 nos dice que no debemos afanarnos pensando, maltratando nuestra mente. ¿O qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué voy a vestir? Porque esas son las cosas que los gentiles, que el impío busca. Pero Dios, hermano, miren, Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Él conoce nuestras necesidades antes que se las pidamos. Y usted dirá, ¿y entonces por qué Él dice que la pidas?
Porque la palabra de Dios más adelante dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor quiere tener una relación con nosotros y por lo tanto debemos ir con Él en fe y en oración. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Todas estas cosas os serán añadidas. Así que Dios es muy bueno haciendo su trabajo. No le ayudemos, hermanos. La Biblia dice que debemos dejar toda nuestra carga y ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que debemos ver, en primer lugar, el primer beneficio que tenemos como una oveja de Dios, una oveja de Cristo, es la provisión del pastor. En segundo lugar, el descanso del pastor. Dice ahí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Aún en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, podemos encontrar descanso en la mano poderosa del pastor. Usted sabe qué tranquilidad. Yo recuerdo cuando era niño, yo estaba en mi casa, yo llegaba, iba a la escuela, y luego llegaba de la escuela a la casa, y yo sabía que iba a encontrar alimento. Yo no tenía ni una duda. Yo no iba caminando en el camino y diciendo: oh, ¿será que yo voy a encontrar algo que comer en mi casa? Oh, ¿será que yo encontraré alguna cama donde voy a dormir esta noche? Yo no me preocupaba por nada de eso. Yo estaba convencido de que iba a encontrar alimento. Yo estaba convencido de que tenía una cama esperando. Qué seguridad y tranquilidad la de un hijo cuyos padres tienen todas las cosas resueltas, cosas básicas resueltas. Ese es el tipo de descanso, mayor que este es el tipo de descanso que nos da nuestro pastor, nuestro Dios. Pero no solamente eso, usted puede descansar en Él a pesar de ver todos los problemas alrededor, pensando y teniendo fe en que Dios es el que está en control. Viendo a Dios que está en control, Él está en su trono, y eso indica que Él está en control. Nada le agarra por sorpresa, nada le sorprende a nuestro pastor. Eso da descanso a nuestras almas. Por eso Jesús dice: vengan a mí los que estén cansados y trabajados, y yo les daré descanso. Así que en primer lugar vemos la provisión del pastor. En segundo lugar vemos el descanso del pastor. En tercer lugar vemos la guía del pastor. La guía del pastor. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Verso 3. Me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia. ¿Cómo puedo transitar por este camino? ¿Cómo puedo transitar por el camino que es correcto? Bueno, dejándome llevar por la guía, por la guianza del pastor. ¿Y cómo yo sé dónde está el mapa?
¿Cuál es el mapa que me da el pastor para guiarme? Está en su palabra. Aquí está el mapa, mis amados hermanos, que el pastor nos da para que nosotros podamos ser guiados por caminos correctos. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en contraste a eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Ven? Lo contrario de una persona que anda en caminos incorrectos es tener su delicia en la palabra de Dios, porque ese es el camino correcto. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino correcto, el camino verdadero. Tenemos la guía del pastor. Como ovejas de Cristo, no solamente tenemos la provisión del pastor, tenemos el descanso del pastor, tenemos la guianza del pastor. Y en cuarto lugar, verso 4 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En cuarto lugar, tenemos la disciplina del pastor. La disciplina del pastor. Usted sabe que el pastor tenía su vara y tenía su cayado. Y con estos instrumentos a veces azotaba un poco aquellas ovejas que querían hacer su propio camino. Aquellas ovejas que no querían seguir en el grupo. Y hay ocasiones en que el pastor debe hacer eso para poder llevar esa oveja al grupo, para que no se extravíe. Y mis amados hermanos, la disciplina de Dios en las cosas incorrectas que nosotros hacemos deben producirnos tranquilidad, porque no nos deja a nuestro albedrío, no nos deja a nuestros deseos pecaminosos, sino que nos trae de nuevo al camino correcto, a la guianza correcta. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel a que recibe por hijo. Hermano, la disciplina de Dios es una manifestación, número 1, del amor de Dios. Número 2, es una manifestación de que Dios no nos ha dejado solo. Y número 3, es una manifestación de que somos sus hijos. La Biblia dice que el que no es disciplinado simplemente es un bastardo. En Romanos capítulo 1, la palabra de Dios dice que Dios entregó a esa gente que hizo pecado, los entregó 3 veces, dice, Dios los entregó a una mente reprobada, los entregó para hacer cosas que no convienen, los entregó. Eso significa que Dios los soltó, no los disciplinó, porque no eran ovejas del Señor. Dios a sus hijos, a sus ovejas, Él les disciplina. Y hermano, qué bendición es la disciplina de Dios. Es una bendición, porque nos quita del camino incorrecto y nos endereza al camino correcto. Así que en primer lugar tenemos la provisión del pastor, tenemos el descanso del pastor, tenemos la guía del pastor, y en cuarto lugar tenemos la disciplina del pastor. Número 5, verso 5 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En quinto lugar tenemos la protección del pastor. El Señor, aún andando en valles de sombra de muerte, no temeremos, porque tú estás conmigo. Qué maravilloso saber que el Señor está con nosotros aún en los días más oscuros de nuestras vidas. Él no se aparta, hermano. Él no se quita de nuestro lado. Él está ahí animándonos, consolándonos. Su Espíritu Santo, hermano. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo es Dios también. Es la tercera persona de la Trinidad. Y Él está en nosotros y mora con nosotros. Él nunca se va. Él siempre está con nosotros. En los momentos difíciles. En los momentos de alegría y felicidad. En los momentos de seriedad. Él está con nosotros. Aunque andemos en esos valles de sombra de muerte, Él está con nosotros.
y no tenemos miedo. Vemos a Pablo haciéndole bullying a la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, está tu victoria? ¿Por qué? Porque aún en medio del valle de la sombra de muerte, Dios está conmigo. Dice la palabra de Dios en Juan 10, versos 11 y 12. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Usted sabe por qué yo no le tengo miedo a la muerte? Porque mi Cristo venció la muerte. Y Él me promete a mí darme la misma victoria. Dice el verso 12 de Juan capítulo 10, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero nosotros no tenemos un asalariado, nosotros tenemos al pastor. Cristo es el pastor. En sexto lugar, sexto beneficio de ser una oveja de Dios. Verso 6, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Así que en primer lugar tenemos la provisión del pastor. En segundo lugar tenemos el descanso del pastor. En tercer lugar tenemos la guía del pastor. En cuarto lugar tenemos la disciplina del pastor. En quinto lugar tenemos la protección del pastor. Y en sexto y último lugar tenemos el hogar del pastor. En la casa de mi Padre moraré por largos días. Los discípulos estaban, hermanos, entristecidos en el libro de Juan. Cristo les había anunciado que iba a morir. Pero no solamente les anuncia que va a morir. Le dice, uno de ustedes me va a entregar. Ellos comienzan a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y por si todo esto fuera poco, Él le dice, mira, Pedro, tú Pedro, me vas a negar 3 veces. Y entonces todos los discípulos están entristecidos allá. ¿Y qué hizo Cristo para levantarles el ánimo? En el capítulo 14, verso 1, Él les dice, miren, no se turbe vuestro corazón. ¿Y qué les dijo Cristo para que no se turbe su corazón? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. La misma frase del Salmo 23, verso 6. En la casa de mi Padre. Cuando usted se sienta turbado por las cosas de este mundo, piense en la casa de su Padre. Colosenses 3 dijo, si tú has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice aquí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El hogar del pastor. ¿Qué beneficios tenemos por ser ovejas de Cristo? Querido amigo, si tú no has recibido a Cristo como Salvador, ¿cuáles son los beneficios que te trae el mundo? ¿Qué cosas te trae el mundo? El mundo no nos está dejando nada. Nos está dando turbación. Nos está dando confusión. Ahora mismo no creemos en nadie. Creemos que todo es para engañarnos. Cualquier cosa que vemos es para hacernos mal. Pero tenemos a Dios. Y Cristo quiere que tú vengas a sus pies. Que tú confieses que eres pecador. Y que dependes de Él para salvación. En este día yo te animo a que vengas a Cristo en fe. Confiesas tus pecados a Él. Pídele que te salve. Y el Señor de todo corazón, si lo hace de todo corazón y es el Señor promete en su palabra, Él te va a salvar. Y te convertirás en una oveja del Señor. Y obtendrás estos maravillosos beneficios. Así que te animo, querido amigo.
a buscar de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el próximo jueves. Dios te bendiga.